explicar un poco la palabra respecto a lo que quiero compartir en esta mañana. Quisiera que leyéramos Romanos capítulo 11, desde el versículo 36 hasta el versículo 2 de Romanos 12. Y dice el apóstol Pablo así: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria para siempre. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y el otro texto que quisiera que miráramos en esta mañana es 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3 hasta el 5. También dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Estamos envueltos en una guerra espiritual, hermanos. Y es una guerra espiritual que se da en el campo del pensamiento muchas veces. Estamos detectando cuáles son esas fortalezas culturales, sociales, que Satanás ha instalado en Occidente. Y a través de esas ideologías, filosofías, dominan la sociedad. Y la Escritura dice que nosotros tenemos armas que son poderosas en Dios. Y lo que estamos haciendo aquí en esta mañana al proclamar la verdad de Dios es disparar esas armas poderosas para derribar las fortalezas, que consisten en argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Bueno, una de esas fortalezas es el humanismo. Siempre se nos está recordando eso en todos lados, dentro de las predicaciones, cuando nos comparten los mayores, con todos sus derivados, como el racionalismo, el secularismo. Mentiras sociales instaladas como ideologías, como filosofía, que dominan a la gente de una u de otra manera. Y nosotros estamos proclamando la verdad de Dios y estamos derribando esos argumentos en el nombre del Señor. Dijo Jesús: conoceréis la verdad, y la verdad. ¿Cuál es la verdad? Porque de Él lo leímos. Por Él y para Él son todas las cosas. Bueno, vamos en esta mañana a recordar algunas ideologías que van complementando el humanismo. Y para darnos cuenta que muchas veces nos están afectando en nuestra vida cotidiana. Y fíjense que es una corriente que es muy conocida a nivel popular, que se llama materialismo. ¿Qué es el materialismo? El hombre está conformado de dos dimensiones, una parte material física y la otra parte espiritual, y tiene necesidades en las dos dimensiones. El materialismo exalta la dimensión material del hombre. Bueno, eso no es algo nuevo, eso es algo viejísimo. Pero que cada vez que la humanidad, la sociedad, se aleja de Dios, esto va aumentando y va creciendo.
Lo importante para la gente de hoy, ¿qué es? Comer, vestirse, tener una casa donde vivir. Y obviamente las necesidades materiales son concretas y son reales, no las podemos negar. Pero ¿qué es lo que hace la sociedad? Pone siempre el materialismo, la materia por encima del espíritu. Y así se exalta la dimensión material del hombre, como en los días de Jesús. Hoy día también sucede. La gente está ansiosa, afanosa por lo material. ¿Qué comeremos o qué vestiremos? El materialismo va cobrando cada vez más espacio en nuestra sociedad, a tal punto que la materia que está arriba se hace cada vez más grande, la preocupación por lo material, y el espíritu que está abajo cada vez se va achicando, se hace más pequeño, hasta tal punto que la dimensión espiritual se achica y desaparece, y queda solamente lo material. Bueno, han surgido en nuestro mundo dos grandes filosofías económicas, que es el marxismo y el capitalismo. Bueno, el marxismo yo creo que fue el gran error de Karl Marx, porque él interpretó al hombre únicamente en su dimensión material. Para él todo era un problema económico. Y arreglando la parte económica se arreglaba el todo del hombre. Y terminó con un fracaso. La gran propuesta de Marx, aplicada a la ex Unión Soviética y en otros países, cuya crítica al capitalismo era válido, era correcta, pero su propuesta era incorrecta, porque solo tomó en cuenta la dimensión material del hombre, ignorando la parte espiritual. El capitalismo también solo toma en cuenta la parte material del hombre, con la diferencia que Marx negó la dimensión espiritual y el capitalismo la deja a criterio de cada uno, la parte espiritual. No la combate directamente, pero enfatiza la dimensión y la propuesta de lo material por sobre lo espiritual. Y como detrás de todo esto, en el materialismo se mueven muchos intereses creados, viene como hija del materialismo el consumismo y todo lo demás, para así ir creando una mentalidad de que el hombre, para ser feliz, necesita estar bien en la parte material. Ahora la pregunta es, ¿nos estamos volviendo materialistas? No es Dios el autor del espíritu y el diablo el autor de la materia. Dios es el creador de la materia y del espíritu. Todo es de Él, por Él y para Él, como lo leímos en Romanos. Hoy, si queremos poner algún orden en la tabla de valores, tenemos que ponerlos al revés. Tenemos que valorar primero la dimensión espiritual. Y debajo de la dimensión espiritual lo material, sin ignorarlo. Porque lo material es necesario. Pero hoy día, nuestra sociedad y muchos de nosotros creyentes estamos más preocupados y más afanados por la dimensión material que la espiritual. Miren, todos los días comemos, ¿cierto? Porque nuestro cuerpo necesita comer todos los días. Pero Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, hay una coma, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comemos todos los días materialmente. Pregunto, ¿comes todos los días de la palabra de Dios? Pues no respondo. ¿Cuántos días pasan y solo nos preocupamos de alimentar nuestro cuerpecito? No tomamos el tiempo para tener una instancia en nuestro cuarto secreto y tomar la escritura, leerla, comerla, oír a Dios a través del Espíritu, ministrándonos la palabra. Nos hemos vuelto materialistas.
El hombre necesita en lo material dormir, descansar todos los días. Y si pasamos una noche por alguna razón sin dormir, el día siguiente se nos hace pero interminable. Y cuando llega la otra noche, caemos como saco sobre la cama a dormir. Porque Dios nos hizo así, que necesitamos descansar materialmente. Pero también hay una pregunta en esto. ¿Y no necesitamos descansar espiritualmente? A veces estamos espiritualmente sobrecargados, y no encontramos y porque no buscamos, no encontramos el descanso espiritual. No dice Jesús, por nada estéis afanosos. Porque esos afanes, esas cargas, esas preocupaciones nos cargan emocionalmente, psicológicamente y espiritualmente. Y a muchos hasta nos afectan físicamente. El famoso estrés. Estamos cargados. ¿Por qué no tomas un tiempo para descansar espiritualmente? ¿Y cómo se descansa? La Escritura dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda petición, oración y acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Podemos encontrar descanso si buscamos al Señor y echamos toda nuestra carga, nuestra ansiedad sobre Él, porque siempre Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. A sus pies encontramos el descanso, encontramos el deleite, nos aliviamos, nos renovamos. ¿Te bañas todos los días? ¿Nos cepillamos los dientes todos los días? ¿O estamos escuchando al ministro italiano que dice que tenemos que cambiarnos la ropa cada 4 días para ahorrar agua? ¿Nos lavamos el pelo todos los días? Miren cómo estamos de materialistas. Si tenemos champú de todo, ¿cierto? Tenemos champú pelo seco, pelo graso, pelo normal, para la caspa, con acondicionador, sin acondicionador. Bueno, la higiene es buena y necesaria, absolutamente. ¿Y la higiene espiritual? Te lavas el pelo con champú y los pensamientos contaminados, ¿cuándo te los lavas? Y tu boca espiritual, ¿cuándo te la limpias? Se nos ensucia, nos contamina. Creo que la mayor cantidad de pecados que cometemos es con nuestra lengua. Y cuando nos lavamos, cuando nos arrepentimos, caemos delante de Él y decimos, Dios, limpia mis labios, te confieso mi pecado, he sido grosero, he dicho malas palabras, te he ofendido, Señor, necesito tu limpieza. Pero fíjense, estamos tan materialistas, le damos más importancia a lo material, nos dedicamos a arreglar nuestra casa, a limpiar, a pintar, a comprar, a cocinar. Algunos tienen su casa reluciente en lo material. ¡Qué bueno! ¡Qué buen testimonio! Porque es bueno tener la casa ordenada, reluciente. Pero lo que hermosea la casa no es la pintura ni la cera en el piso, no es tener las cortinas impecables. Lo que hace hermosa la casa es la presencia de Dios. Una mujer con carácter afable y apacible, un marido tierno y amoroso, el amor que hermosea todas las cosas, hijos respetuosos, obedientes a los padres. El materialismo se preocupa por la belleza material y es bueno, pero tenemos que poner por encima de eso la belleza espiritual. Amén. ¿Se dan cuenta cómo el materialismo nos va invadiendo, nos va llenando? Muchos están buscando el progreso económico material, o sea, una casa más cómoda, un auto nuevo, la comodidad de adquirir esto y lo otro y más allá, y todo lo que esta sociedad consumista nos ofrece. Está bien,
Pero no dijo Jesús, hablando de comer y de vestir y de lo material: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. No sé, mi Biblia dice todas, no sé la de ustedes. Todas. Él sabe que lo material lo necesitamos, pero hay que buscar primero el reino de Dios, el gobierno de Dios, la voluntad de Dios, la justicia de Dios. Pregunto, ¿es justo que yo tenga tanto y que mi hermano tenga lo mínimo? ¿Cuál es la justicia del reino? Es justo que yo tenga cada vez más y más, y progrese, y hay hermanos que no tengan lo mínimo para darle a sus hijos. O nos hemos vuelto materialistas y nos estamos conformando a este siglo, nos estamos conformando a esta sociedad egoísta, materialista, consumista, individualista. Basta con que yo esté bien, dice esta la sociedad. Venga tu reino, Señor, sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Y cómo es en el cielo? Allí hay algunos que tienen mucho y otros que tienen poco. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, dice la palabra, porque su justicia es así: repartió y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Hermanos, necesitamos revisar nuestro concepto de justicia. En Occidente, el concepto de justicia que tenemos está basado en el derecho romano. Todos los que estudian leyes, estudian derecho en la universidad, la materia básica es el derecho romano. ¿Y qué es el derecho romano? En síntesis, es una justicia humana. Si yo tengo 100 casas que las adquirí legalmente, o que las heredé, o que por trabajo las conseguí, por progreso, es justo que yo tenga 100 casas. La ley no me puede decir que yo estoy infringiéndola por tener esa cantidad de bienes. Y dice Jesús: si vuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, la de los hombres, ¿la justicia de Dios cómo es? Algo puede ser legalmente justo y éticamente injusto. ¿Es justo que yo tenga esa cantidad de casas mientras haya 100 familias que no tienen ninguna? Y eso que están trabajando desde que tienen uso de razón. ¿Es justo? Legalmente es justo y éticamente es justo. El materialismo nos lleva a la avaricia y a la injusticia. El reino de Dios significa otra cosa. Ahora, ¿quieren saber lo que significa? Lean Hechos, capítulo 2, capítulo 3 y capítulo 4. Y dice el libro de los Hechos: no había entre ellos ningún necesitado. Tenían las cosas en común y repartían según la necesidad de cada uno. Ninguno decía ser suyo nada de lo que poseían. Los que tenían propiedades vendían sus propiedades y traían el dinero y lo ponían a los pies de los apóstoles y se distribuía. Había llegado el reino de Dios y su justicia. Sí, es cierto, necesito una casa para vivir. ¿Para qué quiero más? ¿Para qué quiero 2, 3, 4, 5? Sí, necesito también una cama para dormir. ¿Para qué quiero 2 o muchas? El materialismo ha llevado a afirmar las injusticias personales y sociales, cuando la Escritura dice que todo es ¿de quién? Todo es de Él. Y es por Él. Y es para Él. No para mí. No es para mí. El materialismo es todo para mí, todo es mío, todo para mí. Y todo lo que gano es para mí. Bueno, alguna vez algún hermano me ha preguntado: ¿cuánto te gustaría ganar? Si me preguntan, yo diría $100.000 mensuales.
No me juzguen. Porque algunos interpretan que la Biblia dice que el dinero es la raíz de todos los males. ¿Es así? No, es el amor. No es así. No. ¿Cuál es la raíz de todos los males? El amor. Exactamente, el amor al dinero. Eso es materialismo, la avaricia, el amor al dinero. El dinero puede ser una bendición si es que yo no tengo avaricia. Si ganara $100.000 por mes, Señor. ¿A cuántos podría bendecir con el dinero? Si es que yo no estoy en el centro del círculo, y en el centro está Dios. Y yo estoy para servirle y hacer su voluntad. Cuando el dinero podría traer gloria para Dios, compartiendo con aquel que padece necesidad. Le dicen algunos, ¿tú crees en la prosperidad? Sí creo. Sí creo en la prosperidad. ¿Pero prosperidad para qué? ¿Para la avaricia? ¿Para la codicia? ¿Para el egoísmo? ¿Para el consumismo? ¿O prosperidad para el amor, para la gloria de Dios, para repartir a los pobres, para ayudar a los necesitados? En esa prosperidad creo. Si sembramos escasamente, cosecharemos escasamente. Si sembramos abundantemente, Dios nos va a dar abundantemente. Es la promesa del Señor. No es una especulación como voy a hacer un pacto con Dios. Le doy 100, me tiene que dar 200. Le doy 1000, me tiene que dar 2000. Le doy 100, me da 200.000. No, por favor. Eso es avaricia en mi corazón. Hago un juego, hago un trueque. Y no es nada bíblico. Yo doy para que Dios me dé, para tener más. No, a Dios no podemos engañarlo. Él conoce nuestro corazón. Él conoce la intención de nuestro corazón. El materialismo nos ha sacado de la visión del reino. Y todos estamos contaminados. ¿Es verdad? Sí. Todos. Porque mi corazón es así, es egoísta. Mi corazón es injusto. Yo tengo que dejar que Cristo reine en mi vida vez tras vez. Y ser renovado en mi entendimiento para ser transformado y ser como Jesús. ¿Queremos ser como Jesús? Él era materialista, ¿no? Queremos ser como Él. Bueno, la siguiente corriente a la cual quiero referirme es el hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Es aquella filosofía antiguísima que hoy con el materialismo y el humanismo resurge con fuerza y dice: el placer es el valor supremo de la vida. Hedonismo, lo más importante es que yo sea feliz. Y lo que me hace feliz es el placer. Hedón significa placer en griego. Y está en la Biblia esa palabra, en 2 Timoteo capítulo 3, cuando dice Pablo: algunos en los postreros días serán amadores de los deleites. En griego. Es una palabra compuesta, filo-hedón. Filos es amar y hedón es placer. Ama más el placer que a Dios. En ese tiempo ya existía el hedonismo como corriente filosófica. Hoy, aunque muchos no conozcan la palabra hedonismo, han abrazado el hedonismo como filosofía de vida, donde lo más importante para ellos es el placer. Y el hedonismo necesita el materialismo para alimentarse. Lo que me produce placer, y muchas cosas que tiene el mundo y que me producen placer, para poder tenerlas necesito plata. Ahora, hay dos clases de hedonismo. Uno es el hedonismo inmoral y el otro es el hedonismo moral. El hedonismo inmoral es aquel que dice: lo importante es el placer, no importa cómo. O sea, si hay que pecar, hay que adulterar, la homosexualidad, la droga, el asesinato, el crimen, el robo, el engaño, no importa. Lo importante es el placer como sea. Ese es el hedonismo inmoral.
Bueno, gracias a Dios que estamos libres, como cristianos estamos libres del hedonismo inmoral, aunque hay algunas deshonrosas excepciones. Pero el problema más cercano a nosotros es el hedonismo moral. ¿Cómo es el hedonismo moral? Es aquel que tiene el placer como valor supremo, sin pecar. No va a cometer adulterio, no va a cometer fornicación, no va a robar, no va a mentir, todo lo va a hacer bien. Pero en su corazón lo máximo para él es el placer, ser feliz. Y muchos dicen, tengo el derecho de ser feliz. Así, casado con el materialismo y el humanismo, el hedonismo va llevando a la sociedad y muchas veces a la iglesia a ser personas egoístas, donde lo que me importa es mi comodidad, mi placer, mi bienestar, mi tranquilidad. Y hemos visto hoy que Pablo nos habla de sacrificio, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Un sacrificio continuo. No hay nada de malo en el bienestar, en el placer. El problema es cuando el placer es el valor supremo de nuestra vida. Cuando el valor supremo de nuestra vida tiene que ser hacer la voluntad de Dios. El hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, dijo Jesús. Él amaba hacer la voluntad de Dios. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Ahora, para que experimentemos la buena voluntad, dice Pablo, que es agradable y perfecta. Hermanos, vivimos hoy en la cultura de la comodidad. Y Jesús a sus seguidores les dijo, el que quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Negarse a sí mismo. Tenemos que salir del centro y tomar ¿qué? La cruz. No les ofreció un verguero, menos un sofá. La cruz. Le ofreció la cruz. Niéguese a sí mismo, tome la cruz y sígame. Fíjense que estando escuchando a Cristian también habló un poco de esto en la capacitación y dijo, para que nosotros pudiéramos entender lo que significó la cruz para la gente cuando fue entregada esta palabra. Y ahora, yo creo que tendríamos que cambiar la palabra cruz por ataúd. Ataúd, dijo Cristo. El que no carga su ataúd no puede ser mi discípulo. ¿Ataúd qué significa? Muerte. Cuando hablamos de cruz, uno piensa en la crucecita que tengo colgada aquí en mi cadena, o me la pongo dibujada en mi camiseta. No, se está refiriendo a la muerte. Se está refiriendo a la muerte. Y creo que bien, me pareció muy interesante lo que afirmó Cristian cuando estábamos en la capacitación. Bueno, niéguese a sí mismo, tome la cruz y síganme. Síganme para ser como yo, para vivir como yo, para servir a otros, para dar su vida en rescate de los demás. Ese es el Evangelio del Reino. Ese es el Evangelio del Reino. No tiene nada que ver con el hedonismo de hoy día. Muchas veces se predica, niéguese, tome su cruz y síganme. Renuncien a todo lo que tienen, sean como yo, el Hijo del Hombre, el que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. El hedonismo no sabe nada de tener una misión en la vida. El hedonismo solamente piensa en sí mismo y no tiene una misión para con los demás. La Escritura nos dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No está mal en buscar el descanso para nosotros. No está mal en buscar nuestro bienestar. Si es que igual buscamos paralelamente el bienestar del otro. Ama a tu prójimo como ese es el principal mandamiento en nuestras relaciones humanas. ¿Todavía quieres seguir con Cristo? Yo quiero seguir a Cristo, hermanos. Está claro qué es el hedonismo. Ahora es cierto, nosotros no somos masoquistas. ¿Qué es el masoquismo? Aquellos que adjudican al dolor un valor en sí. Y les gusta sufrir y sacrificarse por el dolor, el sacrificio en sí. Nosotros no somos masoquistas. Yo tampoco, ni ustedes tampoco. Queremos descansar, queremos el bienestar, pero igual que
el nuestro, también el de los demás. ¿Amén? Los escuché muy fuerte. Y también conocemos el verdadero bienestar y el verdadero placer, que es hacer la voluntad de Dios, aunque por eso tengamos que ser crucificados. Bueno, actualmente existe una corriente difícil de definir con una sola palabra. Algunos la llaman el postmodernismo. Y voy a explicar el aspecto complejo y sincrético que tiene el postmodernismo. Es lo último de hoy en nuestra sociedad occidental. ¿Qué quiere decir sincrético? El sincretismo es una mezcla que conforma diferentes cosas en una sola orientación y realidad. El modernismo del siglo pasado y de este tiempo, de esta cantidad de años de este siglo, produjo una gran expectación en todo lo que el hombre estaba consiguiendo intelectualmente. Y el hombre, a través del racionalismo, del intelectualismo y de la tecnología, iba a lograr el bienestar para todo el mundo. Tanto el socialismo como el capitalismo solo tomaron en cuenta la dimensión material del hombre y también la dimensión racional o intelectual, y se encontraron frente a un vacío interior del hombre. Y allí surge el existencialismo como propuesta filosófica, que es un poco más complicada de explicar. Es como una frustración de todas las filosofías anteriores. Y el exponente principal del existencialismo es Jean-Paul Sartre, quien declaró finalmente, cito, la vida es un absurdo, el hombre es un producto de la casualidad del universo y del excremento que produjeron la conjunción de fuerzas en la naturaleza que no sabemos cómo fue. Eso es lo que dice Sartre, no lo digo yo, por favor. Así, excremento que se produjo por la conjunción de fuerzas y poderes naturales del cosmos y se engendró este excremento. Existencialismo. Por el vacío, por la falta de respuesta. El hombre no sabe para qué existe ni para qué está aquí en la Tierra. Entonces toda la esperanza que había de la modernidad se cayó, creando un vacío tremendo, y así está hoy día la humanidad. Ante esto, este vacío, hay una reacción y surge el espiritualismo. ¿Qué es el espiritualismo? Dice, no, momento, yo no creo en las brujas, pero que hay brujas, hay brujas. Y empieza a verse que hay una dimensión espiritual no racional. Hay fuerzas psíquicas, mentales, espirituales, un poco mezclado con la ciencia cristiana. Y todo esto hace que resurja en el hombre. No, tenemos que admitir que hay una dimensión espiritual y la parte espiritual es importante. Y viene la nueva era. ¿Qué es la nueva era? Es una mezcla de todas las basuras juntas. Existencialismo, espiritualismo, humanismo, sincretismo, todo. Esa es la nueva era. Y viene como reacción al existencialismo de Sartre, el positivismo también. Momento, hay que ser positivos. La fe es muy importante, nos dice el médico. No importa en qué, pero la fe te va a ayudar. Te va a ayudar a salir de tu enfermedad, te puedes curar del cáncer si tú tienes fe. Pero le preguntamos, ¿fe en qué? Fe en la fe, dicen. No en Dios. Y bueno, hay un libro que no me gusta mucho, y el libro se llama Lo que dices, recibes. Dice, entonces tú puedes decir, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico, voy a ser rico. Lo que dice recibe, voy a ser rico, voy a ser rico. Convéncete de que vas a ser rico. Hay que ser positivo. Voy a ser rico, voy a ser rico. Eso es positivismo. Nunca digas no puedo. Fíjense que en las librerías, no cristianas, ojo, sino las del mundo, fíjense en los estantes, los libros. La mayoría de los libros dicen, el poder está en ti. Tú puedes. El poder de la mente, el positivismo, el pensamiento positivo, el control mental, todo eso. El hombre, tú puedes, el poder está en ti.
Y muchos cristianos se han contaminado con el positivismo de la nueva era y de la posmodernidad, porque es muy parecido a lo que dice la Biblia. Miren lo que dice el positivismo: todo lo puedes. ¿Y qué dice la palabra? Todo lo puedo en Cristo. Pequeño detalle. Primero hay que decir, el bien que quiero hacer, no puedo. El mal que no quiero hacer, eso hago. Miserable hombre de mí. Para caer quebrantados delante de Dios y decir, Dios, solo no puedo. Te necesito. Y así Dios nos revela a su Hijo. Y entonces Pablo puede decir, todo lo puedo en mis fuerzas. No, todo lo puedo en Cristo. Bueno, si todo lo puedo yo, el poder está en mí, la gloria es mía, es para mí. Y eso está instalado hoy día en nuestra sociedad. Pero el Señor dice en su palabra, sin mí, nada, nada. Por lo menos la mía dice nada. O sea, la de que sin mí, nada podéis hacer. Porque todo viene de ti. Todo es por ti. Fíjense, la historia bíblica nos muestra que se levantó un rey muy poderoso, se llamaba Nabucodonosor. ¿Lo recuerdan o no? Sí. Y un día se paró frente a la ciudad que él había fundado, la gran ciudad de Babilonia, y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué con la fuerza de mi poder y la gloria de mi majestad? Y a Dios le molestó el orgullo, lo pedante que estaba haciendo este hombre. Y le dijo a uno de sus ángeles, anda y desconecta el USB. Que se enchufa el USB. Y quedó loco, loco. Se fue al campo en su locura, vivió a la intemperie, comía pasto como los animales, le creció el pelo como los animales, sus uñas dice que parecían las uñas de las águilas. Quedó loco el rey. Y saben, 7 años estuvo así. 7 años. Pero qué misericordioso es Dios. Si hoy le desconectara el cablecito en este tiempo a todos los que se creen, el mundo se transformaría, ¿cierto?, en una selva de animales salvajes. Más o menos por ahí andamos, ¿cierto? Pero civilizados. Y después de 7 años le dice Dios al mismo ángel, le dice, anda, conecta el cable de nuevo. De que anda mal el hombre si no lo desea conectado. Bueno, fue el ángel, obedeciendo a Dios, y lo conectó el cablecito. Él se humilló, se convirtió y reconoció que Dios es el dador de todas las cosas. Y glorificó a Dios y escribió una epístola, la epístola de San Nabucodonosor. Y está aquí en la Biblia, Daniel capítulo 4. Y la epístola universal que escribió Nabucodonosor, amonestando a todos los reyes, gobernantes y hombres de la tierra que no hagan la locura y la torpeza que él hizo, de creerse algo. Ahora dice él, reconozco que de Dios es el poder, la sabiduría y el reino, y él da a quien él quiere. Amén. Amén. ¿Cómo le agrada al Señor que le digamos, Señor, sin ti nada puedo? El positivismo es una blasfemia contra Dios. El poder está en mí. Miserable de mí, dice Pablo. ¿Qué poder? Control mental. Solamente el reino de Dios, el gobierno de Dios, la sabiduría de Él, por Él y para Él son todas las cosas, como lo leímos. En este espiritualismo, porque ahora sí creen que hay espíritus en el más allá, muchos creen en los ángeles, pero no según la palabra de Dios. En Europa, los empresarios más famosos consultan a las brujas. Los grandes intelectuales han tenido que doblegar
para admitir que hay una dimensión espiritual, pero en vez de buscarla en Dios, lo buscan en el diablo. Brujas, ocultismo, poderes mentales, cosas ocultas. Eso es nueva era, mezclando todo esto, positivismo, control mental, espiritualismo. Fíjense, y agregado a esto, el pragmatismo. ¿Qué es el pragmatismo? Lo práctico. Ya no importa la ortodoxia, no importa la pureza de la idea, lo importante es que si da resultado. Si da resultado, vale. Si funciona, está aprobado. No importa si es de Dios o es del diablo. No importa si es de acuerdo a la voluntad de Dios o en contra de la voluntad de Dios. El pragmatismo es otro aspecto de la posmodernidad. Las ideas no importan, lo importante es que funcione. Si funciona, vale. Y de allí, hermanos, la posmodernidad propone una sociedad pluralista. ¿Qué es esto? No todos somos iguales, no todos pensamos igual. Hay judíos, musulmanes, católicos, evangélicos, ateos, escépticos, agnósticos. Todo está bien. ¿Y tú eres feliz así? ¿Estás convencido? Yo te respeto. Tú respétame a mí. ¿Tú crees que hay que tener una sola esposa? Te respeto. ¿Eres feliz así? Está bien para ti. Yo creo que se pueden tener varias. O se puede cambiar de esposa. Bueno, yo respeto tu idea, tú respetas la mía. ¿Tú crees que Cristo es el Hijo de Dios? Está bien, todo vale, todo es verdad. Este es el pluralismo que nos propone hoy día la posmodernidad. Nos podemos sentar en una mesa de todo tipo de corriente y estilo de vida con tal que nos respetemos mutuamente. Si tú no quieres tener relaciones sexuales antes de casarte, muy bien, te felicito. Si eso es para ti, está bien. Pero yo quiero tener relaciones sexuales antes de casarme. Respétame a mí como yo te respeto a ti. Y si yo les llego a decir, estás equivocado, hombre, eso es pecado, no es la voluntad de Dios, la revelación de todas las cosas está en la palabra de Dios. ¿Saben qué nos dicen? Eres un fundamentalista. Tú predicas el amor y no respetas mis ideas. ¿Saben qué me dice? Que soy un intolerante. Porque no tolero otra idea diferente que la mía. Y si yo digo que Jesucristo es el Hijo de Dios, Él dice que Jesucristo nunca existió. Y yo tengo que respetar su idea y es la mía. Y esa es la propuesta del posmodernismo. Todo está bien para cada uno y nadie trata de convencer al otro. Si yo le digo, Jesucristo es el Hijo de Dios, créelo y arrepiéntete. Él me dice, ¿me estás imponiendo? Eres un intolerante. Y escúcheme bien, Josh McDowell lo explica muy bien esto. La mayor persecución que se va a levantar contra los cristianos va a ser porque vamos a ser señalados como intolerantes. Y la tolerancia ya no es una virtud de carácter, sino significa una convivencia pacífica y respetuosa entre los hombres que viven en la sociedad, sin que nadie trate de convencerle y predicarle al otro. Porque si yo predico, ya estoy en falta. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aceptar la propuesta del posmodernismo. Hoy día no nos van a meter en la cárcel, pero algún día podrían meternos en la cárcel por no respetar la propuesta de la posmodernidad. Escúchenme, si queremos seguir a Cristo, tenemos que ponernos firmes, muy firmes, porque vendrán tiempos difíciles y se están acercando a pasos gigantes aquí en nuestra sociedad. Si tú te callas en la universidad y no le predicas a los demás, estás aceptando la propuesta de silencio y de convivencia pacífica. Hoy estamos diciendo, y es importante decir esto, ama al pecador, pero no al pecado. Respeta a la persona, pero no su forma de vivir o pensar. Somos llamados a amar a todos los hombres, sean homosexuales, sean travestis, vivan de la peor manera. ¿Cómo llamaban a Jesús? ¿Amigo de quién? Amigo de los pecadores. Él comió y bebió con publicanos y pecadores.
Entonces nosotros hoy tenemos que mostrar a todas las personas amor y cariño, pero decirles la verdad en amor. Aunque nos golpeen, aunque nos escupan, aunque nos metan en la prisión o nos maten. ¿Estamos dispuestos? Ama a las personas, no menospreciemos a nadie. Ama a cada persona, no importa su condición, pero no ame su pecado y no nos callemos. Con gracia dile a aquella mujer: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Dile a la mujer adúltera: ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Tú ves a alguien en adulterio, ama a esa persona, porque Dios ama al pecador, pero si tú te callas y solo le dices: vete en paz, has aceptado la propuesta de la posmodernidad. Dejar que cada uno viva como quiera y no llevarles la verdad del Señor. Ahora, estas propuestas del humanismo, el racionalismo, el secularismo, el materialismo, el hedonismo, el posmodernismo, son propuestas diabólicas, absolutamente diabólicas. Nosotros somos llamados a proclamar el reino de Dios, a amar a los pecadores, a acercarnos a ellos para bendecirlos y salvarles de su vida de pecado. Ahora, no voy a entrar, pero no voy a entrar a analizar cómo el posmodernismo se ha metido también en el púlpito y en la iglesia. Pero no todos los fenómenos sobrenaturales son de Dios. Necesitamos discernimiento de espíritus. No todo lo que funciona y da resultado es de Dios. Necesitamos volver a la palabra completa de Dios, y toda doctrina, toda enseñanza, toda experiencia, todo fenómeno que no coincide con la palabra de Dios tiene que ser desechado. Tenemos que discernir con la palabra y con el espíritu. Hay mucho positivismo que se ha metido, incluso mentalismo. Cuando te dicen a ti: cuando estés orando, imagínate, dibuja el cuadro de la casa que te gustaría tener. Visualización. No está en la Biblia. Eso es orientalismo, posmodernismo. Cuando Dios da una visión, no necesitamos concentrarnos ni imaginarnos nada. Viene la visión de Dios. Sin nuestro esfuerzo. Cuando Dios nos habla que nos va a dar una casa, Dios nos da la casa. No necesita decir: voy a tener una casa, 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 voy a tener una casa. No. No necesita repetir 100 veces: voy a ser sano, voy a ser sano, voy a ser sano, voy a ser sano. No, no, no. Jesucristo no enseñó esas prácticas. Tenemos la guía permanente. Cuidado, hermanos, hoy día hay mucha mezcla. Necesitamos volver a Dios, volver a la palabra y sobre todo poner el centro en el centro y ubicar las cosas en su lugar. Discernimiento espiritual. Amén. Amén. Hermanos, en los posteriores tiempos van a ocurrir milagros tremendos, hechos por Dios y por el otro. Así dice la palabra. Queremos los milagros que Dios opera. No necesitamos los del otro. Cuando los milagros son el resultado de la psicosis colectiva, de una preparación mental y emocional. Y ahora, y ahora, y ahora. Eso no es de Dios. No es de Dios. Cuidado, porque funciona. Funciona. Pero no vale. Hay que discernir. Hay que limpiar. Hay que volver a la palabra. Hay que volver a Dios. No todo lo que brilla no sale en la Biblia. La Biblia dice que en los posteriores tiempos vendrán algunos diciendo: yo soy el Cristo. Ahora, si viene alguno diciendo: yo soy el Cristo, ¿alguien le va a creer? No falta. ¿Sabe por qué no se entiende el pasaje? Porque en el original dice la palabra Cristo en griego y en hebreo Mesías. ¿Y saben qué significa? Ungido.
Si alguien viene acá diciendo yo soy el Cristo, ¿quién le va a creer? Nosotros sabemos que hay un solo Cristo. No va a engañar a nadie, porque Cristo es uno solo. Pero si viene alguien acá diciendo yo soy el ungido, ¿qué es lo que dice el original? Cambia la cosa. Y cuando le digan el ungido está allá, el ungido está acá, no vaya. No vaya. Porque va a tratar de engañar ¿a quién? A los escogidos de Dios. Si el hombre es exaltado, si hay una manipulación de los fenómenos espirituales, cuidado con el espiritualismo. Hay que probar los espíritus si son de Dios. ¿Amén? Amén. Cuando es de Dios, es una acción concreta y no hay manipulación. Cuando es de Dios, hay un resultado concreto, hay un propósito concreto. Y Dios obra así, de esa manera. Termino. El postmodernismo, como todos los otros ismos, siempre quiere instalarse en la iglesia. Dice Pablo que en el tiempo final va a aparecer el anticristo y se va a sentar. ¿Dónde? En el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿Qué necesitamos? Discernimiento. Es difícil. No, tengamos un corazón humilde, apeguémonos a la palabra y dediquémonos a vivir el reino de Dios. No codiciemos cosas que Dios no nos da. Dios nos va a guiar, Dios nos va a cuidar porque Él es fiel. Bendito sea el nombre de Dios. Ahora, nosotros no nos interesa el modernismo ni el postmodernismo, nos importa pararnos en los caminos y preguntar por las sendas antiguas y andar por ese camino, pero por el camino sencillo y claro que Cristo nos trazó y los apóstoles nos trazaron, y que nos despojemos de todo lo que es carnal y humano y no nos conformemos a este siglo, sino presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, y vamos a experimentar la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Amén. Amén. Gracias, Jesús.